La gracia de Cristo permanezca en todos ustedes, hermanos míos. En este momento continúa el tema de la impiedad por ignorancia y la impiedad por apostasía. Los impíos por apostasía no son los que atacan y difaman a los siervos de Dios desde cualquier sector religioso, como católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos. No, debido a que los miembros de esas agrupaciones nunca han pertenecido a la congregación de Dios. Es decir, ellos no pueden abandonar la fe de Dios, ellos no pueden apostatar porque nunca la han obtenido. Apostasía es la acción de renegar. Léanlo en el libro de Hechos, capítulo 21. Un impío, por ignorancia, es decir, que por falta de conocimiento sagrado, puede ser perdonado, pero un impío por apostasía, es decir, alguien que reniega contra un siervo de Dios por elección, no puede ser perdonado, porque no solo es enemigo de un siervo de Dios, sino que se convierte en un desechado por Dios. Aunque el siervo de Dios lo perdonara, si Dios ha determinado desecharlo, nada se puede hacer. Léanlo en el primer libro de Samuel 16:1. Samuel lloraba por un apóstata llamado Saúl, el cual incumplió la orden transmitida por el mismo siervo de Dios Samuel, por lo que Dios dijo a Samuel que él ya lo había desechado. Aproximadamente 600 años antes de Cristo, hubo otro siervo de Dios llamado Jeremías, que también tenía un corazón noble como todo siervo de Dios, y oraba por unos apóstatas que habían desechado la autoridad y dirección del profeta Jeremías. Y estos impíos ya prestaban atención a otros predicadores que presumían ser dirigidos por Dios, y Jeremías rogaba por ellos, y Dios le comunicó a él que ya no rogara por esos apóstatas. Léalo en Jeremías capítulo 14, verso 11. Dios dijo que aunque Moisés y Samuel intercedieran por estos apóstatas, Dios no los perdonaría. Lean en Jeremías capítulo 15, verso 1. Imaginen, hermanos, ni siquiera, dijo Dios, ni siquiera aunque Moisés y Samuel intercedieran por el grupo de apóstatas, ni siquiera Dios los escucharía, aún a sus santos siervos, porque es un grave pecado la apostasía. ¿Por qué 600 años antes de Cristo Dios menciona a Samuel y a Moisés como intercesores? ¿Que no hubo más siervos de Dios? Sí hubo, pero estos dos profetas sufrieron la experiencia de ser menospreciados por los apóstatas. Samuel experimentó este sufrimiento 1079 años antes de Cristo. Y Moisés 1471 años antes de Cristo aproximadamente. También experimentó la rebeldía de unos ministros y de unos miembros de su congregación. Lean en Números 16, capítulo 2, a capítulo 16, verso 2 al 3. Estos apóstatas fueron unos irrespetuosos y predicaban que no se necesita un hombre que interceda entre Dios y la humanidad. Enseñaban que la gente puede ser santa sin la necesidad de un siervo de Dios. Afirmaban que Dios estaba con la gente en medio de ellos y que no necesitaban de un siervo de Dios por elección. Léanlo en el libro de Números, capítulo 16, verso 3. Se sentían esos apóstatas igual o superior al siervo de Dios Moisés. Una vez Moisés los llamó y ellos dijeron: no iremos.
Y también decían que el siervo de Dios abusaba de la membresía, o sea, de los miembros de la congregación. Léanlo en Números 16, del verso 12 al 13. Hermanos, ¿dónde hemos oído esas falsas acusaciones contra un siervo de Dios? En estos tiempos modernos, ¿también has oído este tipo de difamaciones? Yo sí las he oído de apóstatas modernos. Con estas 3 citas bíblicas demuestro que Dios no perdonó a los apóstatas que desecharon a los siervos de Dios. Aunque los siervos de Dios oraran a favor de los impíos por apostasía. También el apóstol Nazón Joaquín, en su profundo amor, no desea vengarse contra los apóstatas modernos. Por citar algunos como la señora Xochitl y uno que otro desorientado que se esconde y trata de confundir a personas que son impías solo por desconocimiento. Y estas también difaman al siervo de Dios, es decir, también repiten acusaciones falsas transmitidas por apóstatas. Incluso repiten que no necesitan un apóstol o profeta y que ya son santos y que son iguales que los profetas y que lo mismo que Dios oye a un profeta, oye a cualquier persona. Esto quiero poner como de ejemplo a Luis Carlos Reyes. Es otra persona desorientada que, si bien es cierto, no es un apóstata porque nunca ha sido parte de la iglesia de Jesucristo, nunca ha tenido la verdadera fe de Dios. Sí tiene perdón si él llegara a la iglesia de Jesucristo y se dejara de ser desorientado por los desechados de Dios. Me refiero a doña Xochitl y a otras personas que han apostatado de la fe. Pero esa conclusión es la misma de un impío apóstata, porque procede del mismo diablo. Veamos. 30 años antes de que Moisés recibiera las tablas de la ley en el monte Horeb, a muchos kilómetros en la región de Uz, había un hombre honorable llamado Job. Aproximadamente vivió este profeta en el año 1520 a.C., que también experimentó burlas, falsas acusaciones, desprecios, difamaciones religiosas, penales y civiles. Justo cuando él atravesaba una grande prueba, unas 3 personas de su confianza lo traicionaron, lo escarnecieron y lo desconocieron y se creyeron autosuficientes para servir a Dios de forma directa, es decir, sin la intervención de otro hombre, enviado de Dios, desde luego. Esos igualados y presuntos autosuficientes se llamaban Elifaz, Bildad, Zofar. Léanlos en el libro de Job, capítulo 2, desde el verso 11 al 12. Cuando Job sufría la prueba, de uno de los de su confianza se burlaba de él y le decía que pasaba esa desgracia por pecado. Ese enemigo se llamó Zofar, quien decía de Job: tú que dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio, ¿quién diera que Dios hablara y conocerías que Dios te ha castigado menos de lo que tu pecado merece? Léanlo en Job, capítulo 4, desde el verso 4 al 6. Otro segundo ex amigo llamado Elifaz dijo que Job había pecado y que había escogido una estrategia de hablar con astucia, pero que la misma boca de Job lo condenaría. Léanlo en Job 15, del verso 5 al 6. Su primer ex amigo, al ver la prosperidad de Dios en Job, y me refiero a su limpio patrimonio, decía que Job lo había robado y que desamparó a los pobres y los quebrantó. Léanlo en Job 20:19. Eso lo he oído en otros apóstatas modernos durante casi un siglo, y el tercer ex amigo, llamado Elifaz, le adjudicó delitos penales y civiles, aparte de faltas de corte religiosa. Lo acusó de robo y despojo. Léanlo en Job 22:6.
y de responsabilidad civil en el verso del 7 al 9. Las difamaciones de los apóstatas, que yo hoy llamo ex-LDM, surten efecto en algunos al mentir contra los siervos de Dios. Como en este caso bíblico, los 3 ex amigos de Job lograron impactar a un amigo de ellos llamado Eliú, quien deseaba que Job en la audiencia o disputa quedara avergonzado, pero quedó decepcionado al ver que Job los dejó callados a sus 3 ex amigos, y aunque ellos 3 tenían más habilidades o ventajas terrenas, animales y diabólicas. Léanlo en el libro de Job 32, del 2 al 5. También Eliú se burlaba de la honorabilidad e inocencia de Job, diciendo: ¿tú qué dijiste? Yo soy inocente y yo soy limpio. Léanlo en Job 33, del verso 8 al 9. Elifaz criticó a Job y le dijo que Dios no confía en sus santos, pues a Job lo tenía sufriendo. Esto léanlo en Job 15:15. Y Dios se molestó y se encendió en ira contra los 3 ex amigos de Job, mismos que creían poder servir a Dios sin un siervo de Dios, por lo que ellos hablaron incorrectamente contra Job. Entonces Dios les ordenó que recurrieran a Job y presentaran holocausto en favor de ellos mismos. Y al orar Job por ellos, Dios oiría a Job para no tratarlos duramente. Léanlo en Job capítulo 42, del 7 al 9. Hoy, con todo respeto me refiero a toda la sociedad, los exhorto a que sirvan a Dios bajo la dirección de un apóstol de Dios llamado Nazón Joaquín. No se engañen como Elifaz, Bildad y Zofar, que creían poder servir a Dios solos, sin la dirección de un siervo de Dios. Dios los bendiga.